amigos? Bienvenidos a la Odisea de la Profecía, este programa de estudios bíblicos. Yo soy Doug Batchelor y el equipo de Amazing Facts. Estoy tan agradecido para estar aquí en la ciudad de Nueva York nuevamente. Para mí esto es venir a casa. Yo tenía 6 años cuando mi mamá nos mudó a mí y a mi hermano aquí a la ciudad de Nueva York. Vivíamos en la 51 en el lado oeste y 81 en el oeste. ¿Qué educación? En el otro lado de la calle del planetario, en Parque Central y el Museo de la Ciencia Natural. Ha sido un tiempo, pero qué bueno estar aquí nuevamente con ustedes para lo más importante, que es para abrir la palabra de Dios. Quiero saludar a los que están viendo en la televisión, personas en todas partes del mundo que están viendo estos programas, nuestros amigos que están viendo en 3ABN, Esperanza TV, Good News Network, Roku, YouTube y quizás 20 más maneras que este programa se está compartiendo. De hecho, lo que nos están viendo aquí, tú puedes enviar un mensaje de texto. Esto se hace viral. Estás viendo a Odisea de la Profecía, está vivo. Déjale saber. Así que vamos a que la palabra crezca. Hoy estaremos estudiando la parte más importante, la profecía de la historia. Si iba a tomar un tema bíblico y decir, este es el estudio de la profecía que vamos a mirar esta noche, que me convenció de que la Biblia es un libro sobrenatural, este es. Y se trata de un capítulo que se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 2. Claro, no se olviden que tenemos los estudios bíblicos desde la profecía de la Odisea, de la página, y este programa está siendo traducido en 16 idiomas diferentes más inglés. Los estudios están en casi todos esos idiomas también. Jesús dijo, el evangelio del reino irá a todas partes del mundo y entonces el fin vendrá. Ahora con el sistema de comunicaciones y la tecnología, esta generación puede ver la clímax de todo esto con la venida del Señor. Y estoy tan agradecido que podemos estar en este país, esta ciudad internacional para compartir desde esta plataforma a todo el mundo. Siempre nos gusta empezar con un hecho asombroso. Así que quiero usar mi clicker que nos ayudará a ver desde el principio de la Biblia hasta el final. Escuchamos sobre un reino llamado Babilonia. Ahora, si tienes tu Biblia en tu teléfono o tienes una copia, vamos a ir al Daniel capítulo 2, no lejos del medio de la Biblia. Déjame darle algún hecho asombroso sobre Babilonia. Babilonia antigua tuvo un enorme impacto en la historia del mundo. Fue el centro de las primeras matemáticas, astronomía, innovación y tecnológica. Los babilónicos inventaron la rueda para las carretas de trabajo y los carros con carruajes y el velero para comerciar en el río Éufrates. Crearon la escritura cuneiforme para los registros y Babilonia también desarrolló un sistema numérico único basado en un calendario lunar con 360 días que de hecho es el mismo que utilizan los judíos. Recuerden eso porque un año con 360 días aparece para entender las profecías de tiempo. 30 días es un mes y unidades para medir el tiempo basados en el número 60, de donde sacamos 60 segundos para un minuto. Y el número 60 está en todas partes de los cálculos babilónicos. Y también ellos dividieron los cielos en 36 constelaciones, razón por la que decimos que hay 360 grados en un círculo. Curiosamente, el cuadrado sagrado de los babilónicos se compone por casillas de 6 por 6, con el 1, 2, 3, 4, 5, 6, y cuando los sumas todos hasta el 36, el total es 666. Babilonia aparece en el libro de Apocalipsis. Y espero que no sepan lo que es una rueda ruleta, pero tiene 36 números. Y se sume 1 más 2 más 3 hasta el 36, te lleva a 666. 666 es un número muy interesante y único. Si suman los primeros 6 números romanos, a la I, la V, la X, llevan a 666.
Así que esto tiene que ver con la profecía, pero eso es solamente para mojarte, para hacerte una cosquilla. Así que el seno del poder del mundo de Babilonia fue durante el reino de Nabucodonosor II, que era sumamente inteligente, bien educado, un maestro militar y un gran administrador. También podía ser muy brutal y rudo y cruel y sanguinario, por la cual conquistó mucho y puso miedo en todos. El seno, la cúspide de su poder fue del 612 al 539 antes de Cristo, y tuvo su primera conquista de la tierra de Jerusalén y se llevó como 10.000 cautivos. Entre los cautivos que se llevó de Babilonia, de Israel a Babilonia, habían 4 jóvenes, y esto fue profetizado por el profeta Isaías al rey Ezequías. Ezequías se le dijo, Isaías le dijo: tus hijos que nacen de ti serán llevados al reino de Babilonia y serán hechos eunucos. Y esto es exactamente lo que pasó varios años después. Así que ahí tienen un pequeño mapa para los que están viendo, para que tengan idea de cuánto la extensión del imperio de Babilonia, 5 océanos principales. Ahora, mientras vamos por la profecía esta noche, quiero que esté algo claro. Estaremos hablando de los principales imperios del mundo profetizados antes de que existieran. Y la razón por la cual se resaltan es porque todos ocuparon al pueblo de Dios en ese momento, Israel. Y esto también es el cruce entre 3 continentes: Europa, África y Asia. Así que lo vieron como un imperio mundial porque controlaron el intercambio entre estos 3 continentes y eran fabulosamente ricos. Así que en el cúspide del poder de Nabucodonosor, una gran pasión por construir. ¿Cuántos escucharon los 7 maravillas del mundo antiguo? El único que todavía está son las pirámides de Egipto. Estuvimos ahí hace unos años atrás, el año pasado, como vuela el tiempo, y tenían el Coloseo de los romanos y las torres de luz de Alejandría. Según Herodes, el historiador Herodes, judío, era los jardines de colgantes de Babilonia. Y Nabucodonosor se casó con una mujer de las montañas y ella se sintió muy triste en el desierto y él le dijo: te voy a construir montañas y un jardín y una selva. Y creó estos fabulosos jardines colgantes. Encontró un método para agarrar el agua del Éufrates y poder que el agua alcanzase toda esta montaña humana que hizo con esta selva hecha por hombre. Babilonia era un reino masivo. Dice que era 60 millas el perímetro alrededor. Eso es más grande que Los Ángeles. Era inmenso. Nabucodonosor un día se durmió y él era muy orgulloso por todo lo que Dios había hecho con él. Pensaba que era muy inteligente también, un hombre orgulloso, y supo que este reino era grande y él preguntó cuánto tiempo iba a durar. Conocía la historia y como un reino pelea contra otro, y en medio de dormir, preocupado por cuánto tiempo iba a durar su reino, él tuvo un sueño que no era como ningún otro sueño. No sé si has tenido un sueño y has dicho: eso no era un sueño normal, eso era un sueño tridimensional, era una visión. Y él quería entenderlo. Ahora, si tienen su Biblia, vamos a pausar un momento. Vayan conmigo al libro de Daniel capítulo 2. No vamos a leer el capítulo completo, pero vamos a hacer la introducción de este sueño que el rey Nabucodonosor hizo y lo que significaba. Daniel capítulo 2. Vamos a leer los primeros versículos. Versículo 1, capítulo 2. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor. Este no es el segundo año que estaba peleando y conquistando, sino después que su papá murió y él estaba en control. En el segundo año de reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se le fue el sueño. E hizo llamar a los reyes y a magos, astrólogos, encantadores y caldeos,
para que le explicasen su sueño. Así que llegaron y se pusieron al lado del rey. Tenía un gran equipo de consejeros, y algunos eran magos y magia negra y los supuestos sabios de ese tiempo. Vinieron ante el rey y le dijeron: he tenido un sueño y se ha perturbado mi espíritu. Y los caldeos le dijeron en arameo: oh rey, vive para siempre, dinos el sueño y te daremos la interpretación. Ellos estaban en que el rey tenía un sueño, ellos se inventaban alguna interpretación para satisfacerlo, y le dijo: no, yo no soy tonto, yo quiero saber lo que significa este sueño, no quiero que se lo inventen. Dios, si de verdad son sabios y están conectados con los dioses, aquí es tu oportunidad para mostrar. Quiero que me digan lo que soñé, no solamente porque será buena evidencia, sino porque no me acuerdo bien. ¿Cuántos han tenido un sueño y era muy vívido y después, media hora después? Recuerden, el sueño está ocurriendo en otro nivel del cerebro, en la subconsciencia. Así que cuando llegas a la conciencia completa es difícil accesarlo. Dicen: lo acordaré cuando lo vea, pero si eres sabio, dime cuál es tu sueño y sabré que se conoce la interpretación. Versículo 7. Leyeron: oh rey, diga el rey siervo sus sueños y le mostraremos la interpretación. Y el rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que ponen dilaciones, están aguantando el tiempo, porque ven que el asunto se me ha ido. Si no me muestran el sueño, una sola sentencia hay, es que ustedes no tienen ningún valor para mí. Solo un decreto para ti, que has confirmado hablar mentiras y pensaba que se me iba a olvidar. Así que dígame el sueño y sabré que me darán la interpretación correcta. Los caldeos respondieron, versículo 10: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a algún mago, ni astrólogo, ni caldeo, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses, cuya morada no es con la carne. Por esto el rey, con ira, en gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Ahora, el rey en ese tiempo no podía solamente decir mátalos a todos, era un proceso, así que están escribiendo el decreto para recoger a todos, así que toma un poco de tiempo, pero estarán bajo el decreto de muerte. Salió el decreto y empezó a matar a los sabios, y buscaron a Daniel y sus compañeros para matarlos. En este momento tenemos que parar y entender un poco más el fondo. Daniel y sus amigos eran hombres sabios en adiestramiento. Estaban entrenando todavía y no habían sido llevados al rey todavía. Lo que pasó fue que el guardia viene y le dice: parece que están recogiendo a todos los sabios. No sé si estamos en un internado, en una práctica, y no estábamos ahí. Quizás es un poco apresurado por el rey. Daniel recordó la historia de José, donde el rey de Egipto tuvo un sueño y ninguno de los sabios podía entender, pero confiaba en el Señor, y Dios le dio la respuesta. Y Daniel le dijo: bueno, servimos al mismo Dios, vamos a decirle al rey que nos dé la oportunidad y le diremos la interpretación. Y ahí fue lo que pasó. El guardia entró y le dijo: hay hombres en Hebreos que tú probaste, son muy inteligentes, y ellos te pueden decir que el sueño significa, si le das una pausa al decreto, que tienes que perder, dale 24 horas. El rey dijo: bueno, quiero saber lo que mi sueño significa. ¿Qué tengo que perder? No quiero matarlos a todos y no saber si ellos van a saber. Y yo me recuerdo Ananías, Azarías y Misael. Los nuevos nombres eran Belsasar, Sadrach, Mesach y Abednego, los nombres babilónicos. Así que le daré tiempo. Aquí es donde lanzamos nuestro estudio de qué significa el sueño y qué representaba. Pero antes de eso, vamos a ir a la calle de Nueva York. ¿Alguien puede conocer el futuro? Vamos a ir a nuestras entrevistas en la calle y ver qué tienen que decir ellos sobre esto.
For a safe future, yeah. No, that's a spiritual question for me. Pregunta So, espiritual para mí. possibly. Posiblemente, sí. Yo no creo que la gente pueda conocer el futuro. Sí, probablemente, si lees el libro de Apocalipsis. Así que las preguntas están en todas partes. Déjame sacar una cámara de una visión de audiencia. ¿Cuántos de ustedes creen que es posible para alguien conocer el futuro? Levante la mano. Grupo mixto aquí en Nueva York. Voy a preguntar nuevamente al final, después del estudio, y quiero que ustedes me digan si te he convencido de que es posible que alguien pueda entender el futuro. Vamos a entrar a la lección. Pregunta número 1, para los que están viniendo por primera vez, ¿dónde estuvieron? Tenemos 13 presentaciones más que van a transformar tu vida, te lo prometo. Vas a acercarte más a Dios, tendrás paz. Usamos el formato de preguntas y respuestas. Los estudios están aquí, pueden encontrar las respuestas. Pregunta número 1. ¿Por qué le dio Dios este sueño al rey de Babilonia? La pregunta está aquí en Daniel 2:28. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela ¿qué cosa? Los secretos. Recuerden que la parte que está resaltada es la respuesta en el estudio. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Eso significa en los últimos días. ¿Qué tiene que ver este sueño con el pasado o el futuro? ¿O lo crees? ¿Crees la Biblia o no? Y quiero que sepan que nosotros conocemos con seguridad que el libro de Daniel fue escrito cientos de años antes de Cristo, porque estaba escrito en los rollos del Mar Muerto, y eso son 200 años antes de la venida de Jesucristo. Y toda la historia judía, todo el mundo sabía y conocían que esto se escribió durante el cautiverio en Babilonia, escrito por el mismo profeta. Y si no crees eso, pues entonces di que no crees en Jesús, porque hasta Jesús cree que Daniel escribió el libro de Daniel. Así que es un libro que podemos confiar o no puedes confiar en nada. Dice que nos da a decir qué es lo que viene en el futuro. Pregunta número 2. Cuando los consejeros del rey no revelaron ni interpretaron el sueño, ¿cuál fue la orden de Nabucodonosor? ¿Cómo reaccionó el rey? El rey mandó que ¿qué? Que matasen a todos los sabios de Babilonia. Algunos de ellos sabios no eran tan sabios y no podían decirle al rey cuál era su sueño. Nos lleva mucho correo, ya que tenemos programas internacionales en televisión, estamos en Canal Trinidad, Daystar, Canal de Historia. Quizás han visto nuestro programa, recibo muchos correos. Hago lo mejor para tratar de contestar personalmente, pero tenemos equipo de personas. No tienes idea cuántas veces la gente me envían un sueño y dicen, Pastor Doc, tuve un sueño. Y tienen este sueño, hasta páginas con ilustraciones. Y se me pueden decir qué significa mi sueño. Y yo le digo, lo siento, eso no es mi regalo. No puedo hacer eso. Así que tenemos que regresar. ¿Qué pasó? Como les expliqué, en el 596 Nabucodonosor había conquistado Israel y regresó y peleó contra ellos. Pero cuando vino, tomó 10,000 de lo mejor de Babilonia y los adiestró en las matemáticas y en las ciencias y en las artes de Babilonia, que en ese momento era el momento más sofisticado del mundo. Eran maestros de las matemáticas, estaban estudiando los cielos. ¿Se acuerdan cuando Ezequías estaba enfermo y se paró el sol y vinieron personas sabias de todo el mundo para saber qué significaba? Así que entre los cautivos, entre esos 10,000, eran Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Vinieron y se le pusieron en el sistema de educación de Babilonia para estudiar. Luego el rey lo probó, esto es Daniel capítulo 1. Y el rey lo encontró 10 veces más sabios que todos los otros que habían venido de otros países. Así que estaban en capacitación, adiestramiento para ser consejeros, idiomas, las ciencias y las artes. Así que cuando el decreto sale, todos los sabios no habían sido invitados. Pueden ver en Daniel capítulo 1, versículo 3. Dice,
eran eunucos que trajesen sabios de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, ciencias y buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Luego se le dio nombres babilónicos. Mucha gente que vinieron a América por ciudad de Nueva York y Ellis Island tenían nombres difíciles de pronunciar. Así que los reyes se están procesando en el Ellis Island. Dijeron, no podemos decirlo. Tu nombre es Smith. ¿Cuántos conocen a alguien así? Tenían un nombre y tenían un nombre nuevo. Pregunta número 3. Cuando Daniel aprendió sobre el decreto de muerte, ¿qué pidió al rey que dijo a sus amigos? Respuesta, Daniel 2:16. Daniel entró y pidió al rey que les diesen, ¿qué cosa? Tiempo, y que él le mostraría la interpretación al rey. Nabucodonosor es de Nabucodonosor. Aquí ven una imagen de él. Dice, me caen bien estos muchachos, voy a posponer la ejecución. Después de todo no estaban viniendo con los demás. Si pueden darme el sueño, quiero saber el sueño. Así que, ¿qué hicieron? ¿Qué tú harías? Daniel fue a su casa, hizo saber a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio. ¿Dios revela secretos a sus profetas? Sí lo hace. ¿Qué pasó esa noche en respuesta a la oración de Daniel y sus amigos? Imagínate orar y decirle, Señor, tengo un sueño esta noche, necesito un sueño, pero no necesito cualquier sueño, necesito el sueño del rey. Pero no solamente necesito el sueño del rey, necesito saber qué significaba. Eso es una oración grande. Eso requiere de fe. ¿Qué pasó en respuesta a esa oración? ¿Y a quién le dio crédito Daniel? Pregunta o respuesta. Daniel 2, 19 y 28. Entonces el secreto fue revelado, no a todos, pero a Daniel. Por lo cual Daniel bendijo al Dios de los cielos. Dijo, pero hay un Dios en los cielos el cual revela los secretos, los misterios. Hoy vamos a tener secretos revelados que cambiará tu vida. De hecho, Dios contesta las oraciones. Estas reuniones son una respuesta de oración. ¿Saben que antes del programa anoche todas las computadoras se trancaron, estaban orando? Y justo antes de empezar, todo subió en línea. Dios contesta, responde a nuestras oraciones. Pregunta 5. ¿Qué dos objetivos principales dijo Daniel que vio el rey en su sueño? Así que el sueño tiene dos principios. Ahora, quiero que lo lean conmigo. Regresemos a la Biblia para ver lo que dijo Daniel. Dijo que puedes ver. Vayan conmigo al versículo 31. Y tú, oh rey, estabas viendo, y aquellos que están viendo en la pantalla pueden ver lo que Daniel vio en su sueño. Tú, oh rey, estabas viendo, y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era sublime, estaba en pie delante de ti. Su aspecto era terrible, la cabeza de oro, e imagen era de oro fino, sus pechos y sus brazos de plata, su vientre y su muslo de bronce, sus pies de hierro y sus pies parte hierro y parte barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y lo desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro, el cocido, el brazo, la plata y el oro. Fueron como tamo de las eras de verano y se lo llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecho un gran monte que llenó toda la tierra. Ahí está el sueño. ¿Vieron la imagen, amigos? Ok. Quizás aparezca nuevamente porque hay que repasarlo. Ahora vamos a regresar a la lección. La Biblia es muy clara. Si ven los 10 mandamientos, ¿cuál es el segundo mandamiento?
No te harás ninguna imagen ni ningún ídolo. Esto es lo que es una imagen. Tenía un sueño, una imagen está representado por la religión falsa. Y estas religiones falsas de todos los metales y minerales representan la gente que están adorando imágenes de oro, de plata, de bronce y de hierro y de barro. Las cosas del mundo que adoran, los reinos del mundo que están en oposición al reino de Dios. Pero al final tienes una piedra que está cortada sin la mano humana. ¿Saben cuando los judíos hicieron su altar? Le dijeron, no levantes ningún instrumento, no lo trates de hacer como alguna imagen. Toma la piedra así cruda, que una mano que no tenga manipulación humana, sin ninguna herramienta, y destruirá todo, y levantará y hará todo. Se levantará un reino que cubrirá la tierra, y este es el reino de Cristo, que representa esa piedra representada, que fue cortada no con mano humana, sino tumbó a Goliat, por ejemplo. Es la torre que, por ejemplo, Jesús dijo, si haces tu casa sobre la piedra, aquel que escucha estas palabras de mí es un hombre sabio que está creciendo sobre la roca. Y la tormenta vendrá y la casa caerá, pero que tú estés sobre la roca. Así que está hablando de los reinos del mundo y está hablando de los reinos que dominarán el mundo entero. ¿Qué fueron las dos cosas mencionadas? Daniel 2:31. Tú, oh rey, veías he aquí una gran imagen. También puedes ver un gran ídolo. Los babilónicos no tenían múltiples ídolos, igual los dos más reinos. Y otra cosa que destruye es que veían mientras que una piedra fue cortada, no con mano. Los 10 mandamientos escritos sobre qué? Los 10 mandamientos escritos con el dedo de Dios. Noten el contraste. En la imagen tenemos, pueden poner la imagen porque quiero repasarlo, porque lo vamos a ver. Tienes el oro, tienes la plata, tienes el bronce, tienes el hierro y luego tienes el barro, los pies de barro con hierro. ¿Tienen el cuadro? Ok, vamos a decir adiós a este ídolo mientras vamos a la lección. Cuando Nabucodonosor está aquí y se le está revelando el mensaje, se le está diciendo, ok, hombre sabio, ¿crees que conoce mi sueño? Empieza a decirle el rey todo el sueño. ¿Y qué tú crees que el rostro se le parece? Y está diciendo, ¿cómo sabías? ¿Cómo te metiste en mi cabeza? ¿Cómo sabías eso? Y después de que Daniel le dijo exactamente lo que él vio, con gran detalle, ahora le dice, ahora te voy a decir lo que significa. El rey está listo para adorar a Daniel. Y Daniel le dijo, no, yo no te puedo decir el sueño. Daniel es tan humilde que le da la gloria a Dios. Dice, Dios, esto viene de Dios. Ahora le empieza a dar la interpretación. Vamos a ver qué significa todo esto. ¿Qué representa la cabeza de oro? Daniel dice, Daniel 2:38, ¿tú eres qué? Aquella cabeza de oro. ¿Qué significa Nabucodonosor? Tú y tu reino de Babilonia es el reino de oro. El oro era lo que dominaba y era uno de los imperios más espléndidos. Por eso se llama la cabeza de oro. Era un imperio mundial. Y yo sé que los incas tenían también un reino, ¿no? En este tiempo habían grandes reinos en China, en Camboya, en India. No estamos disminuyendo o menospreciando esos imperios. Lo que pasa es que esto tiene que ver con los imperios que ocupan el pueblo de Dios, que eran los guardianes de la palabra, porque la nación judía, Dios le dio las verdades a ellos. La Biblia fue mayormente escrita por judíos. ¿También con eso? Y de momento, si eres cristiano, dice tú eres semiente de Abraham. Así que esto está hablando de el cuidar y preservar la palabra. Los reinos que ocupan
Y vas a ver todo esto si estás prestando atención en escuela elemental, en la historia del mundo. Conocen sobre Babilonia, imperio mundial. Hecho asombroso. Los historiadores dicen que las murallas de Babilonia tienen más de 200 pies de alto y más de 50 pies de ancho, lo que permite que 4 carros cabalgaran a la vez por la parte superior de las murallas. Y como dije, un historiador dijo que habían 15 millas en cada lado que tenían paredes incluso interiores y exteriores y nadie pensaba que se podía conquistar. Y noten el mapa que habla sobre la extensión del dominio, dominando y controlando las vías de transporte. ¿Cuántos han ido a Dubái? He ido varias veces a Dubái. Si nunca han ido ahí, es la ciudad más rica del mundo junto con quizás Singapur, pero Dubái es que se hizo en el desierto. Tienen un río de dinero que entra a la ciudad de petróleo. He estado en hoteles, yo no estuve ahí, perdón, pero que personas que quedaron en un hotel donde tenían los toilets de oro. El dinero, los carros, Bugatti, Lamborghini, Maserati, en todas partes. Carros 5 o 6 años no se permiten, demasiado viejo. El dinero, increíble. Babilonia era el Dubái de aquel tiempo. Fabuloso. Poder militar. Increíble. Tú eres aquella cabeza de oro. Número 7. ¿Duraría para siempre el reino de Babilonia? Esa fue la preocupación del rey. ¿Qué pasará con mi posteridad? Nabucodonosor reinó como por 39 años y quería que sus sucesores tuvieran una dinastía eterna. Pero Daniel dijo, no, no va a pasar. Babilonia dijo que iba a caer. Ahora tienen que saber cómo ocurrió históricamente. Se le da un poquito de información en la Biblia, pero no todos los detalles. El río Éufrates corría debajo de Babilonia. Y el río Éufrates era mucho más grande en aquel tiempo de lo que es ahora. De hecho, hay una profecía en Apocalipsis que dice que el río Éufrates se secará en la 6ª plaga. ¿Lo han leído? ¿Sabías? Solo tienes que mirar los reportes. Dice que el río Éufrates se está secando. Ahora, no creo que estamos en la 6ª plaga todavía, pero creo que es muy interesante. Donde tenían grandes embarcaciones que subían el Éufrates. Y ahora no puede llevar ni siquiera una pequeña embarcación, una canoa, porque están haciendo diferentes tipos de construcciones que están dañando el acceso al agua ahí. Una cosa fue que su hijo Ebelmedarec y el tío de él se convirtió en rey y su nieto estaba encargado del reino. Y los persas y los medas se dieron cuenta que no tenían el poder militar de los babilónicos, que los persas, Nabucodonosor ya no era un genio militar, pero él murió. Pero Darío y Persa y Ciro era el rey, y dijeron, vamos a conquistar, vamos a unirnos. Y esto lo ven en Daniel capítulo 5. Belsasar dice, no necesitamos tenerle miedo, nunca va a llegar a nuestras paredes y poder tumbarla, derrumbar y entrar. Tenemos suficiente comida, tenemos agua. Ellos no pueden sostener su ejército lo suficiente y tuvieron una gran fiesta en la ciudad de Babilonia y todos se emborracharon. Y en la cúspide, el nieto blasfemo de Nabucodonosor, que sabía que se había convertido, y lo resintieron mucho. Y dijeron, este Dios de los judíos no tiene ningún poder y lo vamos a probar. Tráeme las vasijas que trajimos de Jerusalén y vamos a adorar nuestros dioses con las cosas de este Dios. Y todos empezaron a beber y a burlarse al Dios del cielo, burlarse de Dios. Y en medio de esta fiesta blasfema y borrachera, y de momento sobre la pared apareció un dedo, como de la película Adams, y empezó a escribir Mene, Mene, Tekel, Uparasin.
ha escuchado el término la mano que escribió en la pared. Y cuando el rey miró y vio todo esto, se les cayeron sus vasos, sus rodillas empezaron a temblarse y dijeron, ¿qué dice? Dice, nadie sabe. Trae a los sabios, ellos tampoco, mucho menos que 39 años anterior cuando Nabucodonosor los llamó. Así que finalmente la reina madre dijo, saben que si quieres saber la visión, tienes que llamar a un judío. Y hay un hombre en tu reino, siempre que digo eso, él dijo, hay un hombre. Dios tiene su pueblo todavía. Hay un hombre que está cerca del Señor y él entiende y él te dirá lo que significa esta visión. Y no, dile lo que significa. Y te daré un collar de oro y ropa, vestimentas espirituales. Y te daré el tercero en el reino. La razón por el tercero es porque Belsasar era solo el segundo. Recuerden, su papá, que era esposo de la hija de Nabucodonosor, estaba en batalla. Pero te lo voy a dar todo porque pronto Daniel le dijo, no vas a estar en posición para tener nada. Dijo, Menel, Menel, Tekel Upharsin, ha sido pensado en balanzas y encontrado, está siendo juzgado. Y tu reino está siendo dividido a los medos y los persas. Y en ese mismo momento, ese general poderoso Ciro desvió el río Éufrates, el agua se desvió, los niveles de agua bajaron durante la noche. Los soldados de Babilonia adentro estaban borrachos porque pensaron que no había ningún ataque. Dejaron descuidado todo, así que así como los soldados de Troya entraron, los de los medios y los persas entraron por debajo de la ciudad, abrieron las puertas, los medios y los persas, el ejército entró y en una noche Babilonia cayó. Y todo esto está dicho en la Biblia con detalles grandes, mucho antes que existió. Vayan conmigo a Jeremías. Vamos a ir a Jeremías. Jeremías capítulo 50. ¿Por qué esto es importante? Si quieres entender Apocalipsis, Apocalipsis 18 habla de la caída de Babilonia. Jeremías 50 habla. Isaías menciona Babilonia. No solamente hay un Babilonia del Viejo Testamento, hay una Babilonia hoy. La Biblia nos dice que en los últimos días hay una Babilonia que el pueblo de Dios está siendo llamado a salir de ahí. Tienes que saber de dónde tienes que salir. Así que tenemos que entender estos temas. Jeremías 50 habla sobre la caída y la destrucción de Babilonia. Así habló el Señor, versículo 51. Y aquí que levantaré a aquellos contra Babilonia, los que vienen. Los soldados, déjame ver dónde estoy. El rey de Babilonia, versículo 43. Dice aquí, la noticia: rey de Babilonia, sus manos se debilitaron y angustia los tomó, dolor de parto de mujer. Versículo 44. Aquí como león subirá de la espesura el Jordán a la morada, porque caerá. En Isaías dice que los ríos serán secados. En Babilonia antigua, Isaías 45. Ahora voy a Isaías 45. Isaías escribió esto en el 700 antes de Cristo, cientos de años antes de Ciro nacer. Así dice el Señor a su ungido. Los rollos del mar muerto tienen el libro completo de Isaías. Sabemos que esto fue escrito antes de Ciro. Así dice el Señor a su ungido el Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti, enderezaré los lugares torcidos y quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Léalo todo. Predice todo lo que ocurrió. Y por eso cuando llegas al libro de Apocalipsis, cuando habla del río Éufrates, entiendes el significado espiritual, porque precede a la caída de Babilonia. ¿Están entendiendo? ¿Babilonia vivió para siempre? No, cayó. ¿Algún punto interesante? Todos ustedes saben, Saddam Hussein
algunos años atrás. Saben que invadió Kuwait y tenía las guerras del Golfo. Un hijo mío estuvo en Irak y peleó en una de esas guerras. Y Saddam Hussein tenía planes para rehacer Babilonia, porque la profecía en Isaías y Daniel decía: Babilonia nunca será reconstruido. Isaías 13: Babilonia nunca se levantará, será ruinas y nunca será habitada y nunca será reconstruida. Alguien le dijo eso a Saddam Hussein. Nabucodonosor era su héroe. De hecho, aquí hay una foto de Saddam Hussein con Nabucodonosor detrás. Si ven alguna de las monedas, tienen las fotos o la imagen le dijo: yo soy la reencarnación. Él quería ser el líder, porque eso invadió Irán. Y trató de reconstruir Babilonia. Fue detenido durante la primera guerra del Medio Oriente. Trató de reconstruir, fue detenido otra vez. Trataba de derrumbar la profecía. La profecía: el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasarán. El Babilonia antigua continúa como escombros. Y Saddam se ha ido. Pregunta número 7. Ahora vamos del oro a la plata. Empezó como los medios y los persas y terminó donde los persas eran el dominio bajo Ciro. He estado ahí, amigos. Van al Museo Británico. Aquí está el cilindro de Ciro. Se recuperó de Babilonia. Dice que conquistó Babilonia y dejó a los cautivos de los babilónicos regresar a su país natal. Dios lo había ya profetizado en el libro de Jeremías y también al final de Segunda de Crónicas, que los hijos de Israel serían cautivos en Babilonia por 70 años y después de 70 años se les permitiría regresar. Si por ninguna otra razón, si van a creer la Biblia, créelo, porque los judíos son un pueblo muy particular. No hay otro pueblo que han sido desposeídos de su tierra 3 veces. En los tiempos de Jacob se fueron a Egipto, pero regresaron después del Éxodo. Luego fueron a Babilonia, pero regresaron durante el tiempo de Ciro. Luego fueron por los romanos por 1900 años y regresaron y siguieron un pueblo distinto. Todos los demás reinos pierden su identidad, se esparcen. Busca a alguien que habla Comanche hoy. Ocuparon los grandes planos. Pero los judíos, Dios dijo, regresarían. Fue distinguido, fue increíble cómo la profecía se cumple. La plata era la moneda principal, era un reino de plata. Aquí está, se va expandiendo como Persia expandió, pero tampoco duraría. Tendrían plata, pero la plata pasaría el último. Pregunta 8. ¿Qué metal representaría al reino que siguió a medio de los persas? Un tercer reino, ¿de qué? De bronce. Algunos de sus, depende de qué versión de Biblia tienen, podrían decir otra cosa que bronce. Pero verdaderamente bronce debe ser, que dominará toda la tierra. Dirá que será un reino que estará en todas partes. Tengo que regresar un poquito para atrás. El reino de bronce de Grecia llegó al poder del 331 BC cuando conquistó a los persas y llegó hasta los 168. Alexander el Magno, Alexander el Grande, marchó 11,000 millas en casi 11 años, conquistó el mundo, se le enseñó a Aristóteles, era un genio y regó la cultura griega hasta en el tiempo de Cristo. Los griegos era el idioma para aprender y hasta los gobiernos del rey, los gobiernos del mundo fueron influenciados por los griegos y los filósofos. Un historiador dijo: yo estoy persuadido que no hay ninguna nación, país o persona donde su nombre no alcanzó, por lo cual cualquier origen que tenga, parece ser que había alguna mano divina dirigiendo su nacimiento y sus acciones.
pero aún este reino no duraría mucho. Ahora, el reino de Grecia, ¿qué utilizaron? El bronce. Se conocían como los soldados de bronce, porque todo lo que utilizaban era bronce. Y aquí hay un mapa de la extensión del reino de Grecia. Llevó su ejército hasta la India, peleando contra elefantes, y a Egipto, y a Damasco, y a Grecia. Quiero que noten algo que está pasando aquí. Y todo está pasando aquí en Jerusalén. Los griegos eran un poquito mejor al principio, Alexander era. Algunos de los griegos después, como Titos, Epifaneas, Antíoques, y eran muy severos con los judíos. Pero cada reino está durando más, pero el metal es menos de valor que el anterior. Los babilónicos 70 años, los persas un poquito más de plata, no tanto como el oro. Luego el bronce, que no es tanto como la plata, pero es más fuerte. Cada uno es más fuerte que el anterior. Duran más, son más fuertes, pero son de menos valor. Noten lo que ocurre. Pregunta número 9. ¿Qué metal representa el cuarto reino? Leemos aquí Daniel 2:40. Y el cuarto reino será fuerte como hierro. Los romanos habían dominado la manipulación del hierro. Quiero que piensen en esto. ¿Te das cuenta que en el libro de Daniel, que él había profetizado más tarde en Daniel, que el imperio Grecia, por nombre, la oportunidad de que los griegos conquistaran el mundo? Cuando Daniel dijo eso, no ofensa a ninguno, pero no ofenderá a nadie. Pero si yo te dijera a ti, en 100 años, el mundo será dominado por Uruguay, ¿quién va a profetizar algo así? Todo es posible, pero ¿quién profetizaría algo así? La probabilidad de que los griegos y los romanos, cuando Daniel hizo esa profecía, era una locura, imposible. Pero él lo profetizó, y lo profetizó por los griegos en el Daniel capítulo 8. Dice, el cuarto reino será fuerte como el hierro. Los romanos habían dominado el hierro, estaban sacando el hierro de las minas en España, en el sur de España, en Tarsis. El imperio de hierro conquistaron a Grecia en la batalla de Arbela. Y si piensas, con una espada de hierro puedes cortar una espada de bronce en dos. Así que los armamentos eran gran diferencia. Por eso es que decían que este armamento de hierro, y en la Biblia dice como los soldados de Israel no podían agarrar el hierro de los filisteos, y por eso los subyugaban los filisteos, porque tenían el hierro, y solamente David y Saúl tenían espadas de hierro. Eso era como tener bombas nucleares si tenías el hierro. Fueron clavos de hierro que traspasaron las manos, y espadas de hierro que mataron a los bebés en Jerusalén. Y los romanos dominaban con mano de hierro y duraron más que los griegos. Por un tiempo estaba lo que estaba la paz romana, y era durante el tiempo del imperio romano que Dios vio para la encarnación. Cristo vino en ese periodo de tiempo por una razón, un periodo de tiempo durante César Augusto, donde había un estado de paz. Hicieron caminos en todas partes y carreteras. Y cuando vino Cristo y el conocimiento y el Pentecostés, y los judíos de todas partes del mundo escucharon sobre Jesús, se esparcieron por todo el mundo y el evangelio creció. Y Jesús dijo algo, este carpintero, mis enseñanzas irán a todo el mundo. Y así fue. Y los romanos influenciaron los gobiernos de todo el mundo, al mundo de hoy. ¿Por qué tenemos un mes que se llama Julio? Julio César. Porque tenemos un día que se llama agosto. Agosto César, Julio, Julio César. ¿Por qué febrero es corto? Porque Augusto César quería un mes tan largo como julio, así que se lo robó de febrero.
Porque tenemos una semana, lunes, martes, miércoles, jueves de los romanos. Domingo, adoración del sol, Venus, adorar al planeta Venus, Marte, miércoles, Mercurio. Esto es poder romano. Poder romano estaba más centrado en el Mediterráneo, pero era un poder extremadamente poderoso. Ahora Daniel está profetizando cosas 40 años en adelante. Tiene que ser un gran profeta para hacer eso. ¿Cuántos de ustedes saben lo que va a pasar de aquí a una semana? Solamente el hombre de la meteorología decía que iba a llover hoy y se equivocó. Así que tiene mucha tecnología que no sabemos. Número 10. ¿Qué pasaría después de la caída del Imperio Romano? El reino será dividido por los dedos en pies de barro, de hierro y parte de barro cocido, y el reino será en parte fuerte y en parte frágil. El Imperio Romano empezó a derrumbarse en el 476. No fue en un día específico, pero como estaban tan preocupados y enfocados en el entretenimiento y los placeres, César por lo menos creía en el matrimonio entre un hombre y una mujer y apoyaba a la familia. Tienes Nerón y Dioclecias, que eran terribles, inmorales, y el reino se hizo débil y los soldados se hicieron débiles y los bárbaros. Y los arianos vinieron del norte y se fragmentó en 10 partes como los 10 dedos de los pies que Nabucodonosor había soñado. Y hasta ahora pasaste del hierro al hierro con barro. Pero dice en Daniel 9, más abajo, dice hierro mezclado con barro. Hasta este momento, estos reinos están siendo ocupados alrededor de Israel. Durante el tiempo del hierro, Roma. Pero durante el tiempo de Cristo, cuando los romanos estaban en poder, el evangelio se esparció y hasta los judíos fueron conquistados. La dispersión judía en todas partes. Así que no es solamente restringido al Medio Oriente, ahora está las 10 divisiones del Imperio Romano que terminaron en todas partes del mundo. Creo que es muy interesante. Decían que habrá fuerza de hierro y el reino será en parte fuerte y en parte frágil. ¿Cuál es el producto que más se construye? Que es hierro mezclado con barro, que es concreto. El pájaro, el animal oficial de China es las máquinas de construcción. Y en Nueva York y en todas partes, los romanos, las grúas son que se hacen para construir y se caen, pero mira lo que hicieron los romanos y todavía existe hoy en día. ¿Lograrán unirse alguna vez estos reinos? ¿Qué dice la profecía? Daniel 2:43, se mezclarán por medio de las alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. ¿Sabe que todos trataron de unir el poder de los Césares? Hay codía de Kaiser es alemán para un César. ¿Y qué significa la palabra zar? Es César en ruso. Y Hitler quería ser el César del mundo. Y los ingleses lo trataron de hacer por casamiento. Y la reina de Inglaterra trató de unirlo por matrimonio. Se llamaba la abuela de Europa. Y todavía tuvimos aún así Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Estábamos en Polonia hace tiempo y tenían miedo que otra Tercera Guerra Mundial va a salir de allá de la guerra de Ucrania y Rusia. ¿Quién establecería el reino definitivo? Dice, hay una piedra y una roca de edades, cortada no con piedra humana, porque él vino en la imagen de Dios. Y en los días de estos reinos, amigos, estamos viviendo en estos días del último imperio. El Dios de los cielos levantará un reino que no será jamás destruido. Por ahí un reino que nunca será destruido. Un repaso rápido. ¿Lo ven ahí? Y usted me dice la respuesta. Vamos a ver si lo ponemos la estatua nuevamente. Cabeza de, ¿qué reino? Babilonia. Luego con la plata, Medo Persia, 539 a 331.
Luego, ¿por quién? Bronce, 331 a 168. Luego el hierro de Roma. Y luego hierro y arcilla, que es el imperio dividido de las 10 naciones en Europa. Y ahí salen los francos y los alemanes y los burgundios y los suevais. Y te los daré en otra noche. ¿Y ese reino va a dónde? Todos estos otros reinos que serán destruidos porque la roca de las edades vinos. Cristo vino como un asteroide. ¿Qué hace con los otros reinos? Vistes, mientras fue cortada no con mano humana, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro y desmenuzó, mas la piedra que hirió el monte a la imagen fue hecha un gran monte, e cubrió toda la tierra. La Biblia dice, bendecidos los mansos, porque ellos van a llenar la tierra. Yo quiero ser uno de esos que estará en ese reino. El reino espiritual vino cuando Jesús vino y Jesús dijo, el reino de los cielos está a mano. ¿Qué dijo el rey cuando escuchó esta versión? Cuando escuchó la interpretación, le dijo Nabucodonosor, verdaderamente tu Dios es un Dios de dioses y Señor de señores y Rey de reyes, como Él reveló estos secretos. ¿Cuántos dicen que Dios puede dar el futuro? Si todo en esta visión pasó justo como dijo Dios, ¿por qué dudaríamos de que lo último pasaría? Amigos, estamos viviendo en la cúspide de la eternidad. Lo próximo que va a ocurrir es que Jesús vendrá. Karen y yo estábamos caminando hoy y nos envolvimos con las rascacielos y vamos en la corrección divina, me dijo mi esposa. Digo, vamos para 37 y estamos por aquí por la 45 y pasó de 45 a 44. ¿Quién sé que viene? La 43. ¿Y qué viene? 42, la 42, 41, 40. Yo sé que llegaría a 37. Si todo está ocurriendo justo como está todo pasando, Dios es eterno y no fracasa. Quiero ser parte de ese reino espiritual para ser parte del reino eterno. ¿Y ustedes? Vamos a orar aquí antes de irnos en el aire. No se olviden, el próximo programa es ¿cuándo? Mañana, el enemigo de la profecía. ¿Por qué hay bien y mal en el mundo? No lo pierdas. Nos veremos después. Dios les bendiga. Nos fuimos al aire.